Bueno, hoy empezamos a ver otro tema totalmente distinto que es el de proceso unificado. Después de ver proceso unificado, vamos a ver la primera parte que es de gestión de proyectos, o sea, que son dos temas, digamos, aunque gestión de proyectos también de proceso unificado. ¿Cuál es la definición clásica de proceso unificado? Le dice que es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por caso de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. ¿Qué es lo que ocurría antes, digamos? Antes todo el modelado que se hacía era un modelo estructural, digamos, y un modelo que llevaba mucho tiempo de análisis y diseño. Los analistas se hacían el análisis un par de meses o a veces hasta un par de años para recién obtener un esquema de lo que querían hacer. La ventaja de este proceso unificado es que le permite hacer de esto en forma mucho más rápida y eficiente. Entonces le dice, el modelo de dominio se representa por diagramas de clase a través del lenguaje de modelado unificado UML, ¿no? Entonces, lo que le decía era que estaba dirigido por casos de uso. Dice que un caso de uso es un fragmento de la funcionalidad de un sistema. Entonces, lo que tiene que aprender en esta parte, digamos, de la asignatura es saber a qué se refiere con la asignatura, perdón, con la funcionalidad. Si la funcionalidad es, no sé, eh, permitir el listado, sacar un préstamo, realizar un alta, ¿a qué se refiere, digamos, con esa funcionalidad? O sea que se modelan todos los requerimientos funcionales del sistema que ustedes tengan y cuando ustedes juntan todos los casos de uso, forman el modelo de caso de uso, que este es el tema que es de la clase que viene. Y los casos de uso guían el proceso de desarrollo. Por eso, fíjense, lo primero que ven es que está dirigido por caso de uso y todo lo que ustedes hagan a partir de ahora va a estar dirigido por caso de uso. Van a ver que los casos de uso eh, son dibujitos que son muy sencillos de armar, digamos, por eso le dice que es un lenguaje de modelado, porque es algo muy sencillo, digamos, que hasta le parece hasta tonto, pero es importante, digamos, porque a partir de eso se construye todo lo demás. Fíjense, dice, centrado en la arquitectura, que es la segunda característica, dice que la arquitectura es para las decisiones del sistema de software, o sea, en qué ustedes van a basar sus decisiones para determinar cuál va a ser su interfaz, cuál va a ser el comportamiento, cuál va a ser la colaboración y cuál va a ser la composición del sistema de software que se describe por diferentes vistas de construcción. Es iterativo incremental, dice, se divide el esfuerzo de desarrollo de un proyecto de software en mini proyectos, entonces como que lo subdividen para que después cada iteración la hacen de forma incremental, o sea que vuelven en algunos casos, no en todo, al paso anterior para revisar si lo que han hecho es correcto o no. Como cuando ustedes estaban programando, digamos que hacían algo iterativo porque estaban en un bucle o hacían algo incremental cuando ustedes le iban sumando algún código. Fíjense, dice, las iteraciones son pasos en el flujo de trabajo. O sea, lo mismo que ustedes veían en el tema de programación, digamos, cuando o veían por qué podían iterar, bueno, acá también es el mismo concepto, digamos, pero aplicado al modelado. Los incrementos son crecimientos en el producto. O sea, yo tenía un producto que hacía 10 funcionalidades y en el siguiente paso el incremento ya no hace 10 sino que hace 12 o hace 15. Voy subiendo la cantidad de incrementos que yo voy haciendo. Y en cada iteración se identifican y especifican los casos de uso relevantes. En la clase que viene ya empezamos a ver cómo determinar cuáles son los casos de uso. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es todo el tema de la gestión de proyectos, que es el primer paso que ustedes tienen que hacer. Si la iteración cumple su objetivo, se continúa con la próxima y si no, se debe revisar las decisiones previas. Bueno, fíjense, de modelado, el lenguaje modelado de software más conocido en la actualidad es UML o proceso unificado. Y de esto que vamos a ver hoy, este, nacen como metodologías que hacen uso de diferentes partes, digamos, del modelado unificado. La más usada en el mundo actualmente es esta Extreme Programming o XP, digamos.
luego viene Scrum y luego viene Kanban. Y esta, la Scrum, XP, Scrum y Agile Inception entran todos dentro de las metodologías ágiles. Y la metodología ágil, que es lo que se está usando, utilizan algunas de las técnicas que vamos a ver dentro del modelado unificado. El modelado unificado es como si fuera la Biblia, digamos. Contiene todas las técnicas y herramientas que ustedes van a aplicar, eh, pero XP, en este caso, XP hace uso de alguna de ellas y le suma las propias, digamos, pero todas están basadas en el modelado, en el proceso unificado. Dice, es un lenguaje gráfico usado para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema y ofrece un estándar para describir un plano. Fíjense, lo que ustedes van a hacer en la clase que viene y que vamos a ver en la teoría de la clase que viene es esta parte, digamos, esto se llama casos de uso. Si ustedes lo vieran solamente a esta parte, este sería un caso de uso y el segundo que está abajo sería un segundo caso de uso y después yo lo junto a todo en lo que se llama modelos de caso de uso. Piensen que esto es como lo que hace un niño, digamos, pues dibuja una persona, pero acá ustedes le van poniendo cuáles son los casos de uso, que serían las funcionalidades que ustedes quieren que haga. Bueno, después ya la clase que viene vamos a ver cuáles pueden ser con include o con extend, digamos. Pero si ustedes le muestran esto al gerente de la organización, el gerente va a entender esto, digamos. Supongamos que ustedes dicen cliente, compra, acá realiza la compra, no sé, cliente realiza la venta y los dos acceden a una base, a una misma tabla. Entonces él tiene una idea gráficamente de qué es lo que quieren hacer ustedes. ¿Cuál es la idea, digamos, de hacer toda esta parte del modelado unificado, digamos? Y, esta parte, la primera parte de la planificación del proyecto, después vamos a ver que es como un contrato, digamos, que ustedes hacen con el gerente. Ustedes cuando le muestran todo esto, le están indicando al gerente hasta qué parte ustedes quieren llegar, digamos, o hasta dónde van a avanzar con el proyecto que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Que se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos del sistema y para documentar y construir. Ya vamos a ver cuáles son los artefactos cuando veamos la parte de implementación. Entonces, fíjense en esto, es muy básico y es lo que le preguntamos siempre en el parcial, perdón, en el coloquio o en el final. Fíjense, dice, el proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que forma la vida de un sistema. Entonces, tengo una serie de ciclos. Dice, cada ciclo consta de 4 fases. Entonces tengo el inicio, la elaboración, la construcción y la transición. Entonces, estas 4 fases en las que se divide tienen una serie de disciplinas que ustedes van a desarrollar. Nosotros ahora vamos a trabajar en la primera parte, que es la parte de modelo de negocio, pero después vamos a ver la clase que viene la parte de requisitos, después viene la parte de análisis y diseño, luego la implementación y luego las pruebas. En realidad nosotros a esto lo trabajamos como disciplina en la materia, digamos. Pero fíjense que hay una relación acá entre fase y disciplina. Cada fase se divide, o se subdivide, perdón, en iteración. En cada iteración se desarrolla una secuencia, se desarrolla en secuencia un conjunto de disciplinas. Fíjense en que el inicio, eh, la fase de inicio, por ejemplo, tiene una sola iteración. En cambio acá, fíjense que estas son las iteraciones. Y acá la fase de elaboración tiene 2 iteraciones. ¿Te acuerdan que lo que habíamos visto recién, de que cuando ustedes, por ejemplo, llegan hasta la mitad de elaboración y ven que si cumple con los requisitos, avanzan a la iteración 2 y si no cumple, vuelven a hacerlo, digamos. Están iterando en un bucle, digamos, hasta que puedan cumplir con todo lo que el modelo les requiere. Entonces, la fase de inicio, dice, establece la planificación del proyecto. Fíjense, estamos acá al principio, en el objetivo del ciclo de vida. Establece la planificación del proyecto y el alcance. Debe realizarse en un periodo de tiempo pequeño, eso le dice una única iteración, que es lo que le mostraba. El tener una fase de inicio muy larga indica que se está realizando una especificación previa excesiva. O sea, si ustedes se demoran demasiado en el inicio, es porque algo están haciendo mal, digamos. Están trabajando en el modelo en cascada y el modelo en cascada corresponde al modelo estructural que se hacía antes, digamos. No es el proceso unificado que es el que
ustedes quieren desarrollar ahora. Estamos entonces, tienen que tratar de que esta fase de inicio sea lo más corta, no lo más corta, sea lo más eficiente posible, digamos, tanto en tiempo como en lo que obtenga de dicha fase. Se tiene que establecer la justificación del proyecto, o sea, para qué ustedes están haciendo el proyecto, se tiene que establecer el ámbito del proyecto, dónde lo van a hacer, con qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer. Todos estos temas lo van a ver mañana en la práctica, ¿no? Porque en la práctica de mañana van a tener un problema y van a tener que hacer toda esta parte que es la justificación del proyecto. ¿Por qué cada uno? Esbozar los casos de uso y los requisitos clave. Bueno, esta parte de los casos de uso ahora, hoy no, esta semana no la van a hacer, digamos, pero la semana que viene cuando veamos la disciplina de requisitos sí lo van a realizar. Y esbozar cuáles son las arquitecturas candidatas para hacer el mismo. Tienen que identificar riesgos, que eso sí lo van a hacer ahora, preparar el plan de proyecto y la estimación de costos, y que también van a hacer. Entonces fíjense que la fase de inicio incluye una serie de partes que ustedes tienen que hacer, digamos, para que puedan dar por cumplido el inicio y puedan pasar a la parte de elaboración, a la fase de elaboración. Fíjense en la elaboración, primero estaba el inicio, concepción, luego viene la elaboración, dice que en la elaboración se captura la mayoría de los requisitos del sistema. El objetivo principal de esta fase son la identificación del riesgo y establecer y validar la arquitectura del sistema. Entonces, en la elaboración, fíjense en que se choca, fíjense en qué parte hacen mucha parte de requisitos y luego hacen un poco de análisis y un poco de diseño, digamos, van bajando, digamos. Fíjense que esta es una interacción de las fases con la disciplina, es lo que tienen que ir viendo. Dice, se elabora la arquitectura base ejecutable. La arquitectura se valida a través de la implementación de una arquitectura ejecutable. Bueno, esto no lo van a entender ahora, pero cuando vayan a hacer la parte de la implementación, ahí lo van a ver, lo vamos a ver un poco más en detalle. Al final de la fase de elaboración, la fase de arquitectura ejecutable debe demostrar que soporta aspectos clave de la funcionalidad del sistema y que demuestra la conducta adecuada. O sea que después ya está listo, digamos, cuando ustedes hacen terminan con la fase de elaboración, ya están listos para la construcción, digamos, del sistema. La construcción es hacer el tema de la programación. Fíjense en que la construcción, ¿con quién se relaciona? Con la implementación. O sea, hacen muy poco en la fase de la disciplina, en la implementación, hacen un poco más en la elaboración, pero trabajan mucho más en la construcción. ¿Cuáles son, bueno, en la fase de la construcción, dice, piensen ya, cuando termina acá el hito, es cuando usted ya culmina, digamos, esa fase, tiene que tener ya capacidad operacional, o sea que ya tiene que estar funcional, digamos, todo el sistema que ustedes hayan hecho. Entonces tienen la construcción y la construcción, fíjense como les decía, la construcción, la parte más grande de la construcción va a estar en la implementación. Luego en la transición ya casi no se hace la implementación. La implementación es la codificación de lo que ustedes quieren realizar, ¿no? Es dejar ya operativo, ya listo para el funcionamiento del mismo. Dice, la característica del sistema se implementan en iteraciones cortas y limitadas en el tiempo. Fíjense que acá tienen N iteraciones, pero son iteraciones cortas donde ustedes hacen una parte y vuelven para atrás para verificar si se cumplió o no se cumplió. Si se cumplió, pasan a la iteración siguiente y si no, vuelven para atrás. El resultado de cada iteración es una versión ejecutable del software. Ustedes deben haber visto, ¿no? Cuando entraron no sé, algún juego que le dice, no sé, juego.1, después viene el juego.11 o un programa, no sé, el Word 9, el 9.1, 9.11, 9.2. Bueno, entonces son como versiones que usted tiene, versión ejecutable de ese software. Y la última fase, la transición. En esta fase el sistema es desplegado para el usuario final, o sea, cuando ustedes ya construyeron su sistema, entonces se proceden a hacer proceden a desplegarlo ya o a mostrarlo al usuario y a ponerlo en funcionamiento. Fíjense que acá el hito, lo que ustedes obtienen es el producto. Dice, la retroalimentación recibida permite incorporar refinamiento, o sea, algunos detalles que ustedes pueden corregir.
Esta iteración cubre el entrenamiento de los usuarios para la utilización del sistema. Fíjense que en la transición entra mucho lo que es el entrenamiento de los usuarios, porque con eso se asegura, en el despliegue, porque con eso se aseguran que lo que ustedes hagan se implemente correctamente, digamos. El hito de lanzamiento del producto marca el final de la fase, o sea, cuando yo obtengo ya el producto final, marca el final de la fase. Por ejemplo, en los anteproyectos en la tesis que se presentan, casi nunca los estudiantes ponen el producto, porque un producto sería algo que ya está terminado y ya está listo de producción para que cualquier usuario lo utilice. Lo que hacen ellos siempre es presentar este, una primera versión, digamos, del producto que ustedes quieren, pero no es el producto final, porque el producto final tiene que cumplir con una serie de requisitos que tiene que ya estar listo para que cualquier persona lo pueda utilizar, digamos, y es un trabajo mucho más grande. Bueno, ahora entramos de lleno ya con lo que son las disciplinas. Fíjense que teníamos acá la disciplina, el modelado de negocios, los requisitos, análisis y diseño. Y la siguiente clase, cada clase vamos a ver una disciplina. Hoy, por ejemplo, vamos a ver la parte de modelo de negocio, la clase que viene requisitos, luego análisis y diseño, otra clase vamos a ver implementación y prueba. Dice, la disciplina es un conjunto de actividades relacionadas a flujo de trabajo a un área específica del proyecto total. El modelo de negocios, dice, el objetivo es establecer un canal de comunicación entre los ingenieros del negocio y el ingeniero de software. Los ingenieros de software deben conocer la estructura dinámica de la organización, los problemas actuales y las posibles mejoras que ustedes puedan tener. Dice, se plasma toda la identificación del modelo del dominio. El objetivo es comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender los problemas actuales, identificar las posibles mejoras, comprender los procesos de negocio de la organización y el modelo de caso de uso que describe los procesos de negocio. Escuchen, todo esto que ustedes que están mencionando acá, digamos, y que vamos a ver ahora en detalle, es lo que ustedes tienen que trabajar mañana, digamos. A ustedes se les va a presentar un problema y el problema ustedes tienen que hacer todas las preguntas como para poder comprender la estructura y la dinámica de la organización. ¿Qué significa la dinámica? Significa, por ejemplo, si yo voy a comprar un producto, ¿quién es el que hace la compra? ¿Qué comprobante es el que se imprime? ¿Qué pasa si el producto es devuelto? Entonces tienen que comprender toda la dinámica de la organización, todo el problema en sí, digamos. Comprender cuál es el problema actual que tiene y por qué quieren hacer una posible mejora, digamos. Porque si ustedes no tienen problema, ¿para qué van a desarrollar el sistema? Comprender los procesos del negocio de la organización. O sea, comprender todo lo que rodea a la organización y en base a eso ustedes determinan cuáles van a ser las posibles mejoras que van a hacer o cuál va a ser la propuesta del negocio que ustedes quieren hacer. Bueno, en la parte de requisitos, que esto es lo que vamos a ver la clase que viene, dice, describe qué debe hacer el sistema y pone a los desarrolladores y al cliente de acuerdo en esta descripción. ¿Por qué? Porque como les decía, el requisito, al final del requisito, cuando termine de ver, hay una definición que le dice que es un contrato entre ustedes, que son los analistas, los diseñadores, y el cliente. Porque ustedes están definiendo con los requisitos cuál va a ser el alcance del sistema que ustedes quieren desarrollar. Si ustedes le dicen, yo voy a hacer un sistema que va a ser, no sé, el alta, el baja, va a ser el alta, la baja y nada más, digamos, no incluye el listado, no les puede él pedir después el listado porque ustedes cuando hicieron la parte de requisitos les mostraron hasta dónde iba a ser el alcance y le dijeron que eso no estaba incluido, digamos, por eso le dice que es como una especie de contrato que se hace entre el desarrollador y la persona que contrata, digamos, el desarrollo del sistema. El análisis y diseño describe cómo el software se realiza en la fase de implementación. O sea, el análisis y diseño ustedes ya dejan listo, fíjense acá la parte de análisis y diseño, para que ya procedan a implementarlo, digamos, en la siguiente fase. Implementarlo es, como les decía, hacer la codificación. Quizá la parte más difícil de hacer todo esto, o la que más tiempo les lleva, no es la programación, o no es donde mayor tiempo le tienen que dedicar, sino en la parte del análisis y diseño. Porque el análisis y diseño es lo que les dice cómo es que lo tienen que hacer, ¿no? Acá interviene lo que se llama diagrama de clase de análisis y diagrama de clase de diseño,
que es sumamente importante y que le dicen hasta dónde tienen que llegar. Describe cómo el software se realiza en la fase de implementación, se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de clases. O sea, lo que van a ver es una relación que hay entre las diferentes clases y descripción de cómo los objetos colaboran para realizar la acción incluida en cada caso de uso. La implementación, dice, esto que ustedes hacían, que esto está basado en el modelo orientado a objetos, el resultado final es un diagrama de clase. Entonces, con ese diagrama de clase, ustedes acá en la implementación ya codifican y hacen la implementación de clase y objeto en términos de componentes. Los componentes, todo lo que ustedes van a utilizar, archivos fuentes, binarios, ejecutables, etc. Luego proceden a hacer una prueba, que en la prueba se comprueba que el funcionamiento, o sea, todo lo que ustedes hicieron es correcto, digamos. En todo lo que ustedes hagan tienen que realizar pruebas para asegurarse que es correcto. Digamos, no pueden hacer ningún sistema si no consideran la parte de prueba. La parte de prueba es lo más importante quizá del sistema porque a ustedes le asegura la validez del sistema, le asegura que todo lo que hicieron hasta ese momento es correcto. Y luego viene la parte de despliegue, dice, se crea la versión externa del producto, se empaqueta y ya se distribuye, que sería ya. Bueno, y al último ya viene la gestión del control de versiones, cuando ustedes van haciendo pequeños cambios a las versiones que ustedes tienen o a las peticiones de cambio. Entonces empezamos con la parte de gestión de proyecto. La parte de gestión de proyecto, fíjense, dice, define los planes del proyecto global, los planes de la fase y los planes de la interacción. O sea que ustedes acá definen todo, definen qué es lo que quieren hacer, digamos, en cada fase, en cada iteración. Tienen que ver cuál es el entorno o el ambiente, o sea, cuáles son las actividades necesarias para configurar el proceso de un proyecto. Y el objetivo es proveer a la organización de desarrollo de software de un entorno de trabajo. O sea que ustedes ya le dicen que, por ejemplo, para hacer este sistema se necesita, no sé, 5 meses, y de los 5 meses van a trabajar 2 analistas y un programador, o ustedes tienen que ver, digamos, dónde van a abocar la mayor cantidad de esfuerzo, digamos, para que puedan hacer el desarrollo, digamos, ese es el ambiente. Entonces, los gestores de software, dice que son los responsables de la planificación y temporalización. La temporalización, ¿a qué se refiere? Se refiere al tiempo o a la asignación de tiempo que ustedes le van a dar a cada cosa. Entonces, yo lo que digo es, por ejemplo, para determinar los casos de uso, voy a tardar, no sé, 2 semanas o 3 semanas. Para hacer el análisis voy a tardar otras 3 semanas. Para hacer el diseño, un mes. Para hacer la codificación voy a tardar 2 semanas. Y las pruebas en las últimas 2 semanas. Entonces, tengo que hacer una temporalización del desarrollo del proyecto. Se incluye una serie de actividades tales como la actividad de gestión. La actividad de gestión es, por ejemplo, redactar una propuesta para realizar el proyecto, donde se escriben los objetivos y cómo se llevaría a cabo, incluye estimaciones de costo y de tiempo, la calendarización que yo les decía, y justifica el porqué del proyecto. La redacción es una tarea crítica y la planificación consiste en identificar actividades, hitos y entregas en un proyecto. Esto puede ser a veces visto como algo como una burocracia o algo más, digamos, pero en realidad es importante porque si ustedes tienen claro cuál va a ser el objetivo y le muestran, no sé, al gerente o al dueño de la organización cuál es el objetivo, entonces ustedes saben qué es lo que quieren hacer con su sistema. Si ustedes no tienen claro cuál es el objetivo, van a estar van a estar en la nube, digamos, no van a tener claro, digamos, qué es lo que quieren hacer. Fíjense, si ustedes no pueden hacer una buena estimación de costo, ¿qué es lo que puede ocurrir, digamos? Que ustedes para un sistema, supongamos, le presupuestaron, no sé, 1 millón de pesos, y a ustedes 1 millón les parecía mucho, y después van a hacer, y resulta que 1 millón era poco, y quedaron a la mitad del proyecto con el presupuesto de 1 millón, y ahora ¿qué van a hacer? Esto, digamos, tienen que tener todo debidamente justificado, digamos, por qué le cuesta tanto, por qué el tiempo es tanto, digamos, y por qué necesitan esos recursos, digamos. Bueno, fíjense que les voy a hablar de los hitos y entregas, digamos, porque los hitos es lo que ustedes al final de cada etapa, cuando termine esa etapa, ustedes van a entregar o van a cumplir. Dice, la supervisión es una tarea continua, o sea, no porque ustedes sean el project leader o el gerente
del sistema, digamos, ustedes van a dejar sin supervisión a los empleados, digamos, a los analistas o a los programadores, digamos, tienen que tener una supervisión continua y ver que no se desfasen el tiempo de la calendarización que ustedes han hecho en un primer momento, porque si no puede ocurrir bueno, porque si no van a tener problemas, digamos. La planificación del proyecto. Dice, la gestión efectiva de un proyecto de software depende de planificar completamente el progreso del proyecto, anticipándose a los problemas y preparando soluciones a los mismos. Esto parece sacado de alguna película, pero es lo que realmente ustedes tienen que hacer, digamos. Si ustedes van a hacer una correcta gestión, tienen que poder planificar las cosas que pueden pasar, digamos. Tienen que poder planificar que pueden tener algún tipo de problema y en algún tiempo y dedicarle algún tiempo, digamos, y qué solución puede ocurrir para esa situación, digamos, que se presenta. El plan de proyecto se determina los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario. O sea, según los recursos que ustedes tengan, dividen el trabajo y arman el calendario y dice que debe incluir una introducción con el objetivo del proyecto y las restricciones del mismo, la organización del proyecto, es decir, cómo va a estar conformado el equipo, no sé, van a tener dos analistas, tres programadores, por qué va a estar conformado, un análisis de riesgo, que dice que describe los posibles riesgos que puede tener el proyecto, qué pasa si se le enferma, no sé, tienen un programador que programa por tres y a la segunda semana se le enferma. ¿Y usted qué es lo que ocurre con su sistema, digamos? ¿El sistema deja de funcionar? ¿O qué pasa con el analista? Había dos analistas que hacían todo y ahora los analistas se cambian a otra empresa, digamos. ¿Qué ocurre con ellos? La probabilidad de que surjan los mismos y la estrategia de reducción de los mismos. O sea, tienen que tratar de analizar todos los posibles riesgos que pueden tener y ver cómo pueden solucionar cada uno, digamos. O tratar de considerar, al menos, por lo menos, lo más importante, digamos. Los requerimientos de hardware y software, la viabilidad del proyecto mediante un análisis de costo-beneficio, la división del proyecto en actividades o calendarización que yo le decía, los hitos y los productos que se van a entregar en cada parte y el mecanismo de supervisión e informe. Entonces, bueno, la planificación del proyecto tiene los hitos y entregas. Ya que el software es intangible, o sea, no se puede tocar, digamos, se escribe los documentos que describen el estado del software que está desarrollando usted. O sea, ustedes deben escribir, digamos, supongamos que cada vez terminan un hito, una serie de hitos ustedes hacen, usted dice, por ejemplo, el día viernes yo tengo que haber llegado, no sé, a un 60% de mi desarrollo, o al 60% del análisis, y el una semana después tengo que haber terminado ya el análisis, y a la otra semana ya tengo que haber empezado con tengo que tener un 20% del diseño. Entonces, al hacer eso, ¿usted qué es lo que ganan, digamos? Que ustedes están viendo en la calendarización si van cumpliendo con los objetivos que se van proponiendo o no, digamos. Fíjense, por eso le dice, las siguientes actividades corresponden con los respectivos informes. O sea, yo tengo que armar un estudio de viabilidad y del estudio de viabilidad tengo que armar un informe de viabilidad. ¿Qué es el informe de viabilidad? Es decir, si lo que yo propongo es viable o no. Puede ser que no sea viable, digamos, dentro de lo que dentro de lo que quiere el gerente, digamos, o puede ser que me requiera más tiempo de lo que el gerente quiere, digamos, o puede ser que me requiera más recursos, digamos. Entonces, la viabilidad involucra una serie de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, digamos. Por ejemplo, el tema del dinero que ustedes pueden poner, supongo que el gerente de entrada les dice que están limitado el presupuesto a cierto monto, digamos. Entonces tienen que ver si realmente puede ser viable con el monto que les dice el gerente o no. El análisis de requerimiento tiene que presentar un listado que es los requerimientos del usuario, digamos. El desarrollo del prototipo, un informe de evaluación. Del estudio de diseño sale el diseño arquitectónico y de la especificación de requerimientos, los requerimientos del sistema. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea? Estos son hitos, digamos, cuando yo termino de hacer el estudio de habilidad, tengo que generar el informe, digamos, y el informe yo voy y lo muestro al gerente y le digo, no se puede hacer con dos analistas, tiene que ser con tres o tiene que ser con cuatro, porque si no, no voy a cumplir con el tiempo, y ustedes justifican por qué es cada cosa, digamos, diferente que ustedes cuando están, no sé, ustedes planificaron que el sistema lo van a hacer en 5 meses,
y después de los 5 meses ustedes recién van a la mitad del proyecto. Entonces hicieron una incorrecta planificación, digamos. Todo esto le ayuda para ver la planificación del sistema que ustedes están gestionando. Fíjense, esta es la calendarización del proyecto. Estima el tiempo y los recursos requeridos para completar la actividad y organizarla en una sucesión coherente. Entonces, supongamos la actividad A puede ser no sé, hacer esta calendarización. Entonces, esto hace la calendarización. La actividad B, no sé, la C puede ser hacer los casos de bus. Entonces, se van determinando, digamos, en qué semana van haciendo cada uno de ellos. Se van viendo si se cumple o no se cumple. Esto es muy utilizado y si ustedes lo buscan en Google, los diagramas de Gantt son muy usados, digamos, porque los diagramas de Gantt lo que les dice es este diagrama de actividad, el diagrama de Gantt, le va diciendo si ustedes están cumpliendo. Supongamos que ustedes calculaban que ahora tendríamos que haber estado entre la semana 7 y la 8, estamos, no sé, un miércoles, y están en las 5, entonces están atrasados, han atrasado 2 semanas con respecto a lo que ustedes habían planificado. Entonces tienen que tratar de volver, digamos, o de recuperar el tiempo que está perdido, digamos. Dice, ¿qué es la gestión de riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra y que pueda hacer amenazas al proyecto, al software o a la organización. Pueden haber muchos riesgos, digamos. Fíjense, al proyecto es que afecta la calendarización, al software que afecta la calidad del software, como el pobre rendimiento de un componente. ¿Qué pasaría si ustedes van a hacer una consulta y esa consulta demora un día en hacerla? O pone demasiado lento el sistema y no lo pueden hacer. Entonces, tienen que analizar, digamos, todos los posibles riesgos que pueden tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes desarrollaron un sistema y el sistema usted dice que lo van a terminar en un año, pero el gerente, digamos, por el cual está haciendo el sistema, tiene un competidor nuevo que lanza otro producto, digamos, entonces necesita que el software esté terminado antes, digamos. Entonces son riesgos que ustedes tienen que al menos tratar de considerar, digamos. Dice, es necesario anticipar los riesgos que podrían afectar a la programación del proyecto o a la calidad del software y emprender las acciones. Consta de la siguiente etapa: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la planificación del riesgo y la supervisión de los riesgos. Entonces, cada uno de ellos van a tener ustedes que escribir, digamos, cuáles son los posibles riesgos que pueden llegar a tener, hacer un análisis de ellos y planificar, digamos. Si ocurre tal riesgo, bueno, si tal empleado está enfermo, digamos, tendría que reemplazarlo con otro empleado, o tendría que reemplazarlo con un programador que sabe de análisis, o si el programador está sobrepasado, tendría que tener el soporte de otro programador que podría ser un analista de sistema. Entonces tienen que ver, digamos, cómo superar, digamos, esos posibles riesgos que ustedes pueden llegar a tener. Bueno, el punto siguiente es el análisis de costo-beneficio, viabilidad del proyecto. Fíjense, ustedes lo que determinan cuáles son los costos que van a tener y los beneficios que van a tener. Supuestamente, ustedes siempre van a tener más beneficios que costos. Supongamos que el sistema que está manejando actualmente les dice que eh, por no por no utilizar tecnologías nuevas, por no tener en la web, no se pierden, no sé, 100 mil pesos al mes. Y ustedes, si utilizaran el sistema, ganarían 50.000 pesos por mes, por el tema del análisis de costo del analista o del programador. Entonces, tienen que sopesar, digamos, lo que son los costos con los beneficios. Los beneficios siempre tienen que ser más grandes que los costos, porque si no, no tiene sentido el desarrollo del sistema. Si el sistema, ustedes saben que no va a tener beneficio, entonces, ¿cuál es el sentido, digamos? Darle trabajo al programador. Ese no es el sentido, digamos. Tienen que vender un beneficio al gerente o al dueño de la organización. Fíjense, dice, esto es interesante porque esto lo van a tener que hacer. Dice, se hace un listado de todos los costos necesarios para implementar el sistema y otros con los beneficios. En general, los costos son medibles en unidades económicas, pero los beneficios pueden ser tangibles o no intangibles. Por ejemplo, el tener una página web no es un costo que sea algo tangible que ustedes puedan tocar, es intangible, digamos, pero viene un beneficio grande, digamos, y que es que la organización en la que están esté trabajando, digamos, con una página web y que todo el mundo pueda ver, digamos.
Entonces, fíjense que por año va marcando año cero, que sería este año con el cual ustedes están empezando, año uno, 7 años, 2, 3, 4, y lo que ustedes van a ahorrar en salario, el total de beneficio, el costo de hardware que van a tener al principio, fíjense que al principio es grande y después se va reduciendo, el costo de software que van a tener, que al principio puede ser grande, pero después se va reduciendo, el costo del personal informático, que puede ser que ustedes capaciten y no lo necesiten en los años siguientes, el costo de usuario. Entonces, hacen una pequeña comparación como para saber cuáles son los costos y los beneficios que ustedes tienen, digamos, por el desarrollo del sistema. Entre los costos, bueno, siempre tienen que considerar la adquisición del software y del hardware, el mantenimiento y los gastos de comunicación que ustedes pueden llegar a tener. Esto es importante porque, por ejemplo, muchos desarrollan el sistema, pero después no analizan qué es lo que ocurre cuando se deje de usar el sistema. Entonces, tiene que haber un mantenimiento interno, digamos, para un mantenimiento, ¿qué va a ocurrir cuando los analistas y los programadores que hicieron el sistema se vayan? ¿Quién se va a encargar, digamos? ¿La misma empresa, la organización, o lo va a contratar a ustedes, digamos? ¿Se va a pagar algo extra, digamos? ¿O cómo es, digamos, la situación? Los gastos de comunicaciones, ¿cómo se van a comunicar? ¿Va a ser a través de una red LAN o van a ser a través, no sé, de Wi-Fi? ¿Dónde van a tener el hardware, digamos? ¿De dónde van a tener su servidor? ¿Va a ser un servidor físico que ustedes van a determinar o van a contratar un hosting y van a ver cuáles son los costos que le brinda tener un servidor en la nube? Los costos de software que van a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo contrato Oracle y como base de datos y la base de datos cuánto me va a costar, digamos? No sé, por cada máquina, supongamos que me cobran, no sé, por darle un número, no sé cuánto estará ahora, 30.000 pesos por mes y tengo 50 máquinas, entonces, ¿es rentable o no es rentable, digamos? Y me tengo que hacer el análisis, digamos. Luego se procede a determinar la viabilidad del proyecto, ya sea con el método de retorno de la inversión o el método del valor actual, digamos. Que esto yo creería que ustedes ya lo han visto en economía. Y si no lo han visto en economía, en la última página, en la última diapositiva están los libros, digamos, que yo les puse para que ustedes busquen ahí, digamos, cómo aplicar este método para que puedan hacer la viabilidad del proyecto, saber si es viable o no. Por ejemplo, en los trabajos de tesis que usted tiene que presentar, en todos le piden que hagan la viabilidad del proyecto, o sea, que usted le digan si es viable o no, digamos, si se justifica que ustedes hagan el desarrollo, digamos, o, o no, digamos, porque puede tener un costo de hardware tan alto que realmente no convenga y tal vez tengan que seguir trabajando como están ahora, digamos.